¿Cómo te sentirías si te muestro cómo puedes ganar un poquito más arriesgando un poquito menos? Bienvenidos a Inversión para Mortales, el lugar en donde yo, Marco Antonio Jiménez, te muestro y te comparto información valiosa sobre ahorro, finanzas e inversión para mortales con la misión autoimpuesta de generar recursos y riquezas para mostrarte cómo lo hago y tú puedas replicarlo también. Pero antes, como es costumbre, un buen expreso. Ahora sí. El problema es que mucha gente piensa que invertir es simplemente elegir activos rentables y esperar a que funcione. No saben muchas veces que combinándolos podemos maximizar ganancias y reducir significativamente el riesgo. Muchos piensan que diversificar simplemente es comprar acciones de incluso la misma compañía en distintos momentos, pero esto no es suficiente. Piensa que hay un montón de instrumentos y de formas para poder maximizar y reducir al mismo tiempo, maximizar el dinero y reducir los riesgos, naturalmente. Ahora, no te preocupes tanto si no lo sabes, porque en este episodio la intención es que aprendas cómo hacer una diversificación inteligente y basada en evidencias de literatura, de gente que ha estudiado y sabe mucho más de lo que yo puedo saber. Ahora, la diversificación tiene una base científica. En 1952, Henry Markowitz, ya te había hecho un video hablando de Markowitz, te lo dejo acá arriba, la verdad es que fue sumamente educativo y no le fue tan bien, en ese momento lo estaba viendo en la maestría, pero este es un episodio con la información mucho más simple y mucho más aplicable. Pero bueno, volviendo al tema. Henry Markowitz desarrolló lo que hasta hoy conocemos como la teoría moderna de los portafolios. Él demostró que combinando activos de baja correlación podíamos ayudarnos a reducir riesgos sin sacrificar rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto en palabras mortales? Bueno, si dos activos se mueven en la misma dirección o de forma similar, tendrán una correlación alta, es decir, si dos empresas funcionan similar, en la valoración, en las pérdidas y en las ganancias, están relacionadas estrechamente. Y si usas ambas, no vas a lograr reducir tus riesgos. Pero en cambio, si se mueven de forma opuesta, por ejemplo, Bitcoin con relación al oro, cuando tú inviertes en ambos, vas a tener una correlación baja o negativa, lo cual quiere decir que cuando uno baja, el otro sube y así vas a poder equilibrar tu portafolio. Claro, este es un ejercicio, un ejemplo muy burdo, pero es bastante real. Por ejemplo, hablando más ejemplos como el anterior, si solamente tienes acciones de tecnología, cuando el sector de la tecnología caiga por alguna noticia, tú vas a perder un montón de dinero. Pero si combinas bonos, si combinas bienes y raíces, si combinas tecnología, cuando se impacte alguna de estas industrias o de estos instrumentos, tu comportamiento en el gran general no va a sufrir mucho porque estás cubriendo distintas áreas con distintas maneras de moverse, ¿vale? El problema es que las personas no siempre aplicamos de manera lógica estos ejercicios y terminamos con portafolios estructurados de una manera mejorable, por así decirlo. Ahora, ya que sabemos esto, ¿cómo podemos comenzar a diversificar de manera correcta? Bueno, hay tres niveles que yo considero básicos para diversificar de forma exitosa. La primera es diversificar por tipos de activos. Aquí es donde entran las estrategias clásicas, seguramente las has escuchado. La regla del 60-40, ¿no? Que son 60% acciones, 40% bonos para un perfil de riesgo muy moderado. O estrategias más modernas, más actuales como un 70-30, 80-20 o incluso 90-10, dependiendo de tu edad y tu tolerancia al riesgo.
También tenemos otros activos, por ejemplo, agregar bienes y raíces o commodities, como puede ser el oro, el petróleo o incluso criptomonedas para dar un poquito más de beneficios, pero también un poquito más de diversificación con sectores más agresivos. La segunda manera la segunda manera de diversificar o de clasificar la diversificación es por área geográfica. No vas a tener en este punto solo acciones o solo bonos o solo instrumentos de tu país, donde sea que tú vivas, sino que aquí algunos expertos sugieren tener 50% en mercado nacional, en mi caso México, y el 50% en mercado internacional, que puede ser Estados Unidos, Alemania, el país que mejor te convenga. También podemos incrementar la exposición a los mercados emergentes si lo que estamos buscando es crecimiento acelerado, ¿vale? La tercera clasificación va a ser la diversificación sectorial. Esto quiere decir que no pongamos el total de nuestro dinero o de nuestro portafolio en una sola industria. Por ejemplo, lo que decíamos, la tecnología. Sí, la tecnología es una empresa, es una industria llena de innovación que tiene generalmente altos crecimientos y altas tasas de retorno, pero que también es muy, muy volátil. Cuando surge una noticia, como hace algunos meses surgió lo de OpenSea, se viene abajo y se viene rapidísimo. Así que tal vez debamos combinar tecnología con salud, con energía, con tantas y tantas industrias. Por último, más allá de la clasificación, vamos a tener algunas fórmulas ya establecidas para diversificar mejor. Por ejemplo, la regla del 100 o del 110, que quiere decir que vamos a restarle a 100 o a 110, dependiendo de cuál quieras usar, la edad en la que tienes. La edad en la que tienes en este momento. Por ejemplo, en mi caso, 36. Suponiendo que usamos el 100%, el 100 como 100%, vamos a restarle 36 años en mi caso y vamos a tener dos partes diferentes. La del 64%, 100 menos 36 es 64, y la del 36%. Con lo cual, 64% de mi capital se va a ir inversión en acciones y 36% a bonos. Esto va a funcionar para la edad que tengas. La teoría detrás de esto es que a mayor edad necesitamos menos riesgo. ¿Por qué? Pues porque ya no podemos darnos el lujo de exponer nuestro capital a grandes fluctuaciones y perderlo todo cuando necesitamos cada vez más la seguridad de nuestro dinero. Pero cuando eres más joven, tu porcentaje en instrumentos de riesgo muy bajo o de riesgo cero, pues puede ser bastante pequeño. Es decir, si a lo mejor tienes 22 años, pues solamente el 22% de tu portafolio va a ir destinado a instrumentos de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque tienes toda la vida por delante. Y si llegaras a perder el dinero que inviertes, digamos, el 78% de tu capital en acciones o instrumentos más volátiles y lo perdieras, pues tienes toda la vida para recuperarlo. De esto va la literatura detrás de la regla del 100 menos la edad, ¿no? También tenemos el coeficiente de Sharper, que ayuda a medir si una combinación entre activos ofrece un rendimiento adecuado con relación al riesgo. Como verás, diversificar no solamente es comprar mucho de todo. De hecho, en la teoría de Markowitz hablaba de un número determinado de acciones. Después de 21 compañías diferentes, el riesgo, hay dos tipos de riesgo, ¿no? Uno de los riesgos, el sectorial, se elimina. Pero no quiero entrar a detalle porque les digo que en el video que les dejo acá arriba fui mucho, mucho más académico y le fue muy mal ese video. Entonces, volviendo al tema, diversificar no solamente es comprar mucho de muchas cosas. Se trata de crear una combinación estratégica que nos permita ganar dinero mientras reducimos al máximo el riesgo de pérdidas. Así, no vamos a depender de una sola empresa, tampoco de un solo sector y mucho menos de un solo país.
Vamos a usar combinaciones, pueden ser la del 60-40 o la del 100 menos la edad, para poder establecer una diversificación en función a nuestra edad y a nuestra tolerancia al riesgo. Y aquí la clave es recordar que elegir activos de baja correlación nos va a ayudar muchísimo a proteger nuestro portafolio y las variaciones en tiempos difíciles, por ejemplo, los que estamos atravesando en este momento. Así que si aplicas lo que estamos viendo en este episodio, si aplicas las reglas, si aplicas las divisiones para diversificar, estarás construyendo un portafolio mucho más sólido, mucho más resistente y mucho más rentable, reduciendo la posibilidad de perder tu dinero. ¿Vale? Espero que la información relacionada con estrategias de diversificación que vimos aquí te sea tan útil como me ha sido a mí. Y si es así, déjame un like, déjame un comentario o mejor aún, suscríbete para encontrar más información de calidad sobre temas de ahorro, finanzas e inversión para mortales. ¿Vale? Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente y chao.